Este miércoles, la calificadora Moody's advirtió que el apoyo del gobierno a Petróleos Mexicanos, presentado en el plan de negocios de la empresa petrolera, se queda corto para incrementar la inversión de capital de exploración y producción, así como para financiar el déficit de flujo de efectivo y los vencimientos de la deuda. Para hablar del tema, saludo con mucho gusto. Tenemos en la línea telefónica a Mauro Leos, director general asociado de Moody's Investor Service. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mauro. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo vieron el plan de negocios de Pemex? A ver, yo creo que lo puedo resumir en 3 puntos. Primero, hubo un poco más de detalles, pero en realidad no hay mucho de nuevo. Segundo, a nuestra forma de ver, las proyecciones que se incorporan ahí son algo optimistas en lo que corresponde a las proyecciones de producción, sobre todo a largo plazo, y en cuanto a las estimaciones de los requerimientos de apoyo por parte de la empresa, que es algo que has mencionado. Tercero, en base a eso, o sea, diferimos en cuanto a las conclusiones del programa, en el sentido de que, como lo mencionas ahorita y lo dijeron los titulares, con el apoyo que se está contemplando en el programa, pensamos nosotros que no es, y quiero aclarar en qué sentido se quedó corto o en qué sentido no es suficiente. Nosotros pensamos que no es suficiente para asegurar que se mantenga de manera sostenida la producción y menos aún que aumente la producción en el largo plazo. En ese sentido es que nosotros estamos pensando que se quedó corto, que se está quedando corto. Entonces necesita una mayor inversión de capital precisamente para sustituir las reservas y también mayor apoyo del gobierno de México. Qué bueno que hiciste una observación, porque hay que hacer una distinción entre producción y reservas. Las dos están relacionadas, pero no son necesariamente la misma cosa. No, claro, por un lado está incrementar la producción petrolera y por el otro el tema de sustitución de reservas, ¿no? Sí, porque para mantener un nivel de producción, ahorita la producción anda como en 1.7 millones de barriles, o sea, para mantenerla tienes que asegurarte que también que no caiga el nivel de reservas, porque si está cayendo el nivel de reservas, a la larga va a ser difícil mantener el nivel de producción. Por el otro lado, eso no quita que en un año o en 2 años se mantenga, es más, que se aumente ligeramente el nivel de producción. Hay señales que parecen indicar que el nivel de producción este año se está estabilizando. Nosotros no descartamos que el próximo año pudiera aumentar ligeramente el nivel de producción, pero el punto está en que esto no se puede hacer de manera sostenida si están cayendo las reservas, y de acuerdo con los números nuestros y comparándolos con el gobierno, la inversión que se está haciendo no va a ser suficiente para evitar que caigan las reservas. Entonces, ¿estas medidas anunciadas en el plan de negocios de Pemex son suficientes para evitar un downgrade en el futuro? Bueno, ahí depende de cuál sea el manejo financiero. Estábamos hablando ahorita de los resultados en términos de producción. Depende de cómo se manejen costos, depende, una cosa muy importante, y siempre lo hemos mencionado, del apoyo que dé el gobierno en cuanto a los compromisos financieros que tiene la empresa. Nuestro punto central es que hasta ahorita, o sea, con lo que se está planteando, no vemos o vemos difícil que esté aumentando la producción, lo cual quiere decir que va a haber más apoyo. Entonces, una pregunta clave dentro de todo esto es si va a estar ese apoyo y qué tan grande, o sea, qué tanto puede aumentar. Entonces, ahorita es una de las interrogantes. Ok, entonces, ¿en cuánto tiempo podríamos ver un cambio en la calificación o en la perspectiva tanto de Pemex como del soberano? Mira, la verdad es difícil precisar eso de manera detallada. Una aclaración, yo manejo el equipo soberano, lo que es la calificación del gobierno, la calificación soberana. Existe otro equipo que maneja la calificación de Pemex, de la empresa. Dentro de la conexión es que dentro de la calificación de Pemex tomamos en cuenta la situación financiera de la empresa,
que ahorita es lo que estamos hablando, y además el apoyo que tiene que recibir. Entonces, la primera parte sería que se complete la evaluación de la empresa, que es el estudio al cual tú te referiste. La segunda parte tiene que ver con el apoyo que va a estar ahí. Entonces, no hemos definido ahorita, como lo dije también al principio, hay algunos detalles que se han proporcionado, pero no todos. Tenemos todavía que discutir eso más directamente con las autoridades y con Pemex, y a partir de eso, no sé, revisar nuestros cálculos. Bien, entonces, ¿les preocupa este apoyo adicional por parte del gobierno en los próximos 3 años? Yo creo que es un elemento clave, central, para poder determinar de manera precisa cómo va a estar la situación financiera de la empresa y cuáles son las perspectivas en términos de producción. Es definitivamente clave. Ok, y en cuanto a la refinería de Dos Bocas, que está en este plan de negocios de Pemex, que sigue en pie, pues este proyecto que ustedes y diversos analistas también han estimado que va a costar más de lo previsto por el gobierno federal, ¿creen que es un riesgo para las finanzas públicas? Es decir, ¿es una presión para ellas? Utilizas ahorita la palabra riesgo y presión. Es definitivamente un elemento de presión adicional en este contexto financiero que estamos hablando, porque en la medida en que se dedican recursos a la refinación, no se van a dedicar de recursos a la exploración, o se tendría que pedir más apoyo o endeudarse más para dedicar recursos a la exploración. Yo creo que en lo que corresponde a Dos Bocas, lo más importante es, primero, el impacto que tiene el anuncio en términos de cómo es percibido por parte de los inversionistas, por parte del mercado, la dirección de la política energética y qué consecuencias puede tener eso. Y la otra cuestión más de fondo es el concepto que hay detrás, que es al final de cuentas vamos a suponer que esta es la refinería, se tendría que alimentar con petróleo que en un momento dado no se exportaría, y eso representaría una merma de ingresos en dólares para la empresa. Entonces, esos son los cuestionamientos que están de por medio. Entonces, es algo que definitivamente presiona o viene a incorporar elementos de presión adicional sobre las condiciones de la empresa. Bien, y por otro lado, pues se habla de que no se van a reactivar los farm outs ni las rondas petroleras. ¿Qué opinan de esta parte en la que el gobierno federal dicen que sí están abiertos a la inversión privada, pero no a través de farm outs ni de rondas petroleras, sino que será a través de los CCIES? Bueno, ahí todo esto se maneja en términos comparativos. En buena medida, las condiciones que se ofrecen a través de estos nuevos arreglos, estos nuevos contratos, no son tan atractivos como los eran los farm outs anteriormente, pero más importante aún, no son tan atractivos como las otras opciones que tienen estas empresas, estos inversionistas en otros países, lo cual obviamente se va a traducir en menos interés y consecuentemente menos inversión. Entonces, sin poder precisar el resultado final, esta estrategia que se está siguiendo en términos del interés y de la inversión y potencialmente el crecimiento de la producción es algo que a mediano plazo va a afectar de manera negativa. Bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros. Estaremos muy atentos en torno a este análisis que hagan sobre el plan de negocios de Pemex, ver los compromisos del gobierno federal, el apoyo a la petrolera, pues ver cómo es que ayuda a la situación financiera de la petrolera y, por supuesto, para incrementar la producción. Muchas gracias por platicar con nosotros. Hasta luego, Susana. Gracias, Mauro Leos, director general asociado de Moody's Investors Service.